Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente a los Podcast Comego. El día de hoy está el doctor Jonathan Torres con nosotros para hablar de COVID y embarazo. El doctor es médico ginecólogo, médico materno-fetal egresado del Hospital General de México y actualmente está como jefe del Departamento de Investigación en Salud Reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yo soy la doctora Lemionet, soy también médico materno-fetal egresada del Instituto de Perinatología. Y pues vamos a hablar de este tema que cada vez resulta más interesante y que también ha ido cambiando lo que sabemos, ¿no? Respecto al COVID. Me gustaría primero saber por qué las pacientes embarazadas corren más riesgo de presentar esta enfermedad. ¿Esto es cierto? ¿Esto no es cierto? Claro, bueno, al inicio de la pandemia, ya hace más de 2 años, se decía que la mujer embarazada tenía un 50% menos de posibilidades de complicarse si adquiría la infección por SARS-CoV-2. Estos estudios fueron reportados incluso en revistas de muy alto impacto a nivel internacional. A lo largo de la evolución de la pandemia, surgieron los estudios observacionales. La primera que se dio cuenta de este hecho fue la doctora Zambrano en Estados Unidos, en donde hizo una investigación que la verdad está muy padre, en donde se dio cuenta que la mujer embarazada tenía 75% veces de posibilidad de morirse si adquiría la infección por SARS-CoV-2 estando embarazada. Esto comparado con una mujer de su misma edad, pero que simplemente no estaba embarazada. Algo que llama la atención en este estudio de la doctora Zambrano es que las mujeres que más se complicaban, las mujeres que más fallecían por COVID-19 embarazadas eran latinas. Esto llamó mucho la atención a todo el equipo de investigación del INPER y se hizo un estudio muy bonito en donde también un estudio observacional de la Corte Nacional, en donde también corroboramos que la mujer embarazada tiene entre 65 a 70% de posibilidades de fallecer si adquiere la infección por SARS-CoV-2. Lo relevante de este estudio es que por primera vez se dice que el embarazo es un factor de riesgo para complicarse si una mujer en edad reproductiva adquiere la infección por SARS-CoV-2, simplemente por el hecho de estar embarazada. Y el hecho de estar embarazada incrementa su riesgo hasta de 2 veces de complicarse con neumonía, 2.5 veces de ingresar a una terapia intensiva y hasta 3 veces el riesgo de terminar con ventilación mecánica asistida. Entonces, realmente hay que poner el foco rojo porque debemos entender que la infección por SARS-CoV-2 ya se quedó, así como lo es influenza de forma estacionaria. Tenemos que ir pensando en que la infección por SARS-CoV-2 va a ocurrir de la misma manera y debemos entender el cómo se está comportando esta infección en nuestra población de embarazadas. Justo, muchas gracias. Y justo retomando el embarazo como un factor de riesgo per se para complicaciones, ¿qué del embarazo o de la fisiología del embarazo hace que este factor de riesgo esté aumentado? ¿Por qué el embarazo es un factor de riesgo? Ok, la infección por SARS-CoV-2 es algo que debe quedar muy claro. No solamente es o que ocasione un problema respiratorio. La infección por SARS-CoV-2 es sistémica, ocasiona una disfunción endotelial generalizada, ocasiona una inflamación intravascular generalizada. Esto hace que las manifestaciones de SARS-CoV-2 sean completamente diferentes, tanto en población general como en población de embarazadas. Si estamos entendiendo que la infección por SARS-CoV-2 tiene un problema endotelial, tiene un trasfondo endotelial, debemos recordar que la placenta es un gran tejido endotelial. También tomar en cuenta en cómo es que el virus SARS-CoV-2 ingresa a las células para continuar con su replicación y hacer todo este mecanismo, ¿no? Recordemos que utiliza una proteína específica que es la proteína Spike, la proteína S, la cual se ancla a los receptores AC2. Recordemos que los receptores AC2 se encuentran en el endotelio y la placenta, repito, tiene un gran territorio endotelial. Por lo tanto, al unirse la proteína S del virus a los receptores AC2, bloquea su interacción natural. Es decir, se empieza a acumular
en exceso angiotensina tipo 2 en la membrana celular. Llega un momento en donde es tanta la acumulación de angiotensina 2 en la membrana celular que por afinidad empieza a unirse a los receptores AT1. La simple unión de la angiotensina 2 con el receptor AT1 ocasiona algo que hemos leído mucho en preeclampsia, que se llaman splicing alternativos, empalmes alternativos. La unión de angiotensina 2 con el receptor AT1 en la membrana celular, estamos hablando de la membrana celular endotelial a nivel sistémico y a nivel placentario, ocasiona un splicing alternativo mediado por calcioneurina, cuya función o cuya elemento final es la producción de isoformas de SFLT1. El SFLT1 son porciones solubles de receptores tipo tirosina sinasa, que son muy afines al endotelio y ocasionan una gran disfunción endotelial. Eso es el primer mecanismo en el que empieza a ocasionar disfunción endotelial, la unión de angiotensina 2 con AT1. Pero la característica también principal de los receptores AT1 es que son reciclables, es decir, captan la angiotensina 2 que ya se acumuló en la membrana, la ingresan, ya en el interior de la célula dejan ahí la angiotensina 2 y el receptor reciclable AT1 regresa a la membrana celular y sigue metiendo angiotensina 2. Llega el momento en donde esta angiotensina 2 intracelular, que por sí sola es tóxica, tiene afinidad por receptores AT1 a nivel mitocondrial. Y entonces, al unirse la angiotensina 2 a los receptores AT1 mitocondriales, empieza a incrementarse el estrés oxidativo. Y entonces tenemos dos daños endoteliales, por liberación de todas las sustancias del estrés oxidativo, más por la producción en exceso de las isoformas SFLT1. En obstetricia estamos muy informados, conocemos lo que es SFLT1 en relación a preeclampsia, porque sabemos que en preeclampsia se eleva en exceso y consume el factor de crecimiento placentario. ¿Pero qué creen? Existen estudios no recientes de años atrás, en donde se utiliza en terapias intensivas, tanto para población general, hombres, mujeres, el SFLT1 como marcador para saber si tiene una disfunción endotelial que le pueda ocasionar un daño en órgano blanco, que le pueda terminar en una muerte. Entonces, una mujer embarazada se nos puede complicar porque la infección por SARS-CoV-2 no es solamente respiratoria, es sistémica. La vía que utiliza se le suma en el embarazo un gran territorio endotelial. Por lo tanto, vamos a tener mayor disfunción endotelial, mayor presentación de grandes eventos obstétricos por esta disfunción endotelial. Y por lo tanto, el gran escenario catastrófico que tuvimos el año pasado, que fue un incremento del 45% de la razón de muerte materna en nuestro país. Y la principal causa, la infección por SARS-CoV-2. Muchas gracias, muy interesante clase de fisiopatología, gracias. Y sí, como bien decías, son términos a los que probablemente estemos muy acostumbrados con preeclampsia y justo, además de toda la fisiopatología del SARS, se suma seguramente todos estos otros mecanismos de preeclampsia, ¿no? Claro. De hecho, perdóname. No. De hecho, en un inicio se decía, bueno, hay un síndrome similar a la preeclampsia que ustedes escucharon, preeclampsia-like. Y salió un estudio muy bonito del grupo de la doctora Elena Carrera de Valdebrón en Barcelona, en donde decía, es que es preeclampsia-like. Y entonces grandes grupos como Nicolaides, como Roberto Romero, muchísimos alrededor del mundo dijeron, ¿en verdad será un preeclampsia-like? O COVID-19 ocasiona preeclampsia, o COVID-19 es un causal que modifica la historia natural de una mujer que probablemente le iba a dar preeclampsia en la semana 37 y simplemente por haber adquirido la infección ahora se manifiesta en la semana 32. En relación a esto y entendiendo la fisiopatología, por eso es muy importante que sí quede muy clara esta parte, ¿no? Porque si logramos entender la fisiopatología de los coronavirus, que tampoco es reciente, ya teníamos las experiencias de coronavirus anteriores, ya se sabía cómo ingresaban a las células y cómo afectaba el endotelio. Si lo sumamos ahora a los grandes eventos obstétricos, claro que sí, el SARS-CoV-2 es un modificador del efecto de la historia natural de preeclampsia. Es decir, no causa
por sí solo preeclampsia, pero sí modifica el efecto, como incrementando la hipoxia por ese estrés oxidativo que ya vimos cómo se produce al unirse tanta angiotensina 2 a receptores AT1 mitocondriales, al incrementar las formas insolubles de CFLT1, todo eso acelera en una mujer que ya tiene un daño previo placentario para que desarrolle preeclampsia. A lo mejor más severa o de manera más temprana. Es correcto, ¿no? Sí. Okay. Retomando un poco, decías en los estudios anteriores que llamó la atención de que la población latina presentaba más mortalidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en nuestra paciente que vemos en el consultorio? Pues que al final es población latina. ¿Por qué tenemos que estar un poco más alerta con estas pacientes? Claro, están muy bien identificados, tanto en población general como en embarazadas, cuáles son los factores de riesgo que incrementan aún más la posibilidad de que se pueda complicar. Los tenemos muy bien identificados como son pacientes diabéticas, pacientes con hipertensión, pacientes con obesidad. El que más se relaciona en la población de embarazadas son mujeres con insuficiencia renal crónica, en donde su riesgo de complicación, sumándole embarazo más insuficiencia renal crónica, es de 5 veces más de complicarse para tener neumonía severa. Pero también alrededor de la mujer embarazada debemos recordar que tenemos una gran población vulnerable y que debemos siempre en eventos como estos voltear a verla y saber que se puede complicar tanto porque está cambiando su fisiología respiratoria, su fisiología inmunológica, su fisiología cardiovascular. En este caso debemos saber cómo está el entorno en donde se está desarrollando el embarazo. Y entonces también tenemos determinantes sociales, no solamente determinantes sociales en salud, sino alrededor de donde se está gestando este embarazo y complicado con SARS-CoV-2. ¿Por qué la población latina? ¿Por qué en nuestro país está muy bien determinado qué regiones del Estado de México, de Ciudad de México, fueron donde más mujeres fallecieron? Porque también tiene que ver el índice de vulnerabilidad, también tiene que ver el índice de pobreza extrema, y todo esto nos lleva a qué tanto tardaron las pacientes en tener un acceso al servicio de salud que sea de calidad, que se pudo brindar la atención de forma oportuna. Entonces, el mensaje es, si tenemos una embarazada con infección por SARS-CoV-2, no retrasar el tratamiento. Si ya hubo un retraso en que llegó con nosotros, pues brindarle la mejor atención, hacerle los estudios de extensión para poder identificar de manera oportuna si se va a complicar o no esta mujer embarazada. Por lo tanto, en estos estudios, para saber si se puede complicar, no solamente vamos a tomar en cuenta las comorbilidades, sino también los determinantes sociales, de dónde es la paciente, en qué situación está viviendo. O sea, es un todo nuestra mujer embarazada. Muchas gracias. Y esto retoma un poco algo muy básico que hemos escuchado toda nuestra vida como médicos, los factores de riesgo que vienen de la historia clínica, ¿no? Que muchas veces los dejamos al lado y estás teniendo a tu paciente que te está gritando que se va a complicar, diabética, a lo mejor con antecedente de preeclampsia en el embarazo anterior, y que ahora tienes infección por SARS-CoV-2 y a lo mejor dices, bueno, pues no está desaturando, es una patología leve y no le va a pasar nada, y justo creo que son estas pacientes en las que hay que tener como muy presente que son las que se pueden complicar y no dejarnos ir nada más porque pues como no está desaturando no va a pasar nada. Es ¿no? correcto, sí. Cambiando un poco de idea, me gustaría saber respecto a la vacunación, que ahora cada vez está pues más accesible, afortunadamente. ¿Qué se recomienda en embarazo? ¿Cuál sí, cuál no? Claro. Yo creo que el mensaje de lo que estamos platicando el día de hoy es vacunen a todas las embarazadas. Toda embarazada tiene que vacunarse. Es muy segura la vacuna en el embarazo. Los dos tipos de vacuna que tenemos disponible para nuestras mujeres, que son las vacunas de RNA o las vacunas con vectores virales, no van a interferir de forma directa con el DNA, no ingresan al núcleo de las células en nuestro cuerpo, por lo tanto, no alteran el DNA. ¿Cómo lo hace las vacunas RNA? Una vez que la célula termina de utilizar todo el mensaje que lleva este RNA para poder crear la inmunidad, esa célula se destruye, entonces no tiene ninguna posibilidad de poder ingresar al núcleo, de poder modificar el DNA.
Lo mismo pasa con las vacunas virus, con vectores virales. No son virus vivos, no van a ocasionar COVID-19 o la enfermedad del virus que se está utilizando, no van a interactuar con el núcleo, no modifican el DNA. Lo único que hacen es dejar señales para que se cree la inmunidad. Es tan importante la vacunación que aún con los diferentes tipos de variantes que hemos tenido, para poder evitar una muerte materna, únicamente tenemos que vacunar a 70 mujeres embarazadas. El número necesario a tratar en relación a COVID-19 es impresionante. Vacunar a 70 mujeres para poder evitar una muerte materna. De verdad, es algo que yo creo que les debe quedar muy claro ese número, en donde la importancia es vacunen a todas las embarazadas. Muchas gracias, muchas gracias. Y respecto al paso transplacentario, o sea, el beneficio fetal, ¿no?, de la vacunación. Sí, es muy alto. Está más que demostrado que podemos tener una inmunidad pasiva en todas las mujeres embarazadas que recibieron la vacunación por SARS-CoV-2. No importa en el trimestre que se encuentren en el embarazo, tienen que vacunarlas. El beneficio no solamente es para la mujer embarazada, es para protección del recién nacido. Y respecto al recién nacido, bueno, ahorita retomamos esto, un poco la lactancia también. ¿Cuáles son las sugerencias internacionales de lactancia en COVID? Ok, sí, sí, claro. Tenemos nuestra mujer que en el tercer trimestre o en el puerperio inmediato resulta que tiene infección por SARS-CoV-2. La lactancia no debe suspenderse. La lactancia debe continuar. Únicamente debemos ser muy claros con las medidas de protección de la madre al recién nacido, en donde debemos tener muy bien las medidas de barrera, sobre todo para el fomite en el momento del acercamiento hacia la lactancia materna, lavar muy bien las manos, lavar muy bien todo lo que se utiliza alrededor de la lactancia materna para poder evitar este contagio, que ya sería un contagio transversal al momento de la lactancia materna. Es muy importante que continúe la lactancia, porque ya sea que la mujer embarazada esté vacunada o que tenga la infección por SARS-CoV-2, ¿qué creen? Le va a pasar anticuerpos. Está más que demostrado que 4 semanas después, ya sea de una segunda dosis de una vacuna o de que tuvo la infección por SARS-CoV-2, alcanza niveles impresionantes de inmunoglobulina A, de inmunoglobulina G. Y eso le va a ayudar al recién nacido como no tienen idea. Entonces, la vacunación se debe aún así ofertar incluso si está lactando, o la lactancia no debe suspenderse si tiene infección por SARS-CoV-2. Es muy importante. Muchas gracias. Es pues una inmunidad pasiva que podemos ofrecerle al feto, ¿no? ¿Se ha determinado alguna infección fetal por SARS-CoV-2? Ha sido muy controversial. Incluso hay una revisión muy impactante que dice que si han salido falsos negativos en muestras de placenta, muestras de cordón, muestras de sangre, es porque no se ha hecho un mapeo dirigido hacia zonas que pudieran tener realmente ahí los viriones o tener ya la placentitis, la villitis por la infección por SARS-CoV-2. La realidad es de que utiliza la forma en que ingresa a la célula el SARS-CoV-2, afortunadamente está del lado materno. Todas las células endoteliales que expresan receptores AC2 están del lado materno, absolutamente todas. Es muy difícil, existen series de casos aislados en donde ha existido una transmisión vertical, en donde el recién nacido ha tenido sobre todo manifestaciones neurológicas que resuelven máximo 3 semanas después del nacimiento y no han dejado ni una sola secuela. ¿Por qué? Por lo mismo, porque en estas mujeres en donde los casos se llevaron a cabo de forma correcta, y es decir, que se tuvo un muy buen control de todas las variables, se encontró que a mayor carga viral, mayor riesgo de transmisión vertical. Y eran pacientes que estaban con una enfermedad grave. Por lo mismo, les repito, la forma de ingresar a las células se encuentra del lado materno. Necesitaríamos una carga impresionante en mujeres graves o en estado crítico en donde pudiéramos tener afección fetal. Pero aún así no existe la suficiente evidencia como para decir SARS-CoV-2 sí tiene transmisión vertical, como ocurrió en otras infecciones previas en donde sí era muy evidente, como por ejemplo Zika. En este caso no es así.
Exacto, no hay como una patología fetal que podamos decir, no hay. este bebé claramente tiene malformaciones asociadas a Zika, este bebé tiene malformaciones asociadas a SARS-CoV-2, no existe. Ahora, esto me lleva nada más un poco para redondear a que las complicaciones en el embarazo van mucho de la parte materna. Evidentemente, si mamá está mal, bebé va a estar mal, pero no malformativamente, ¿no? O sea, es sobre todo esta patología, como ya decías, vascular, endotelial, que es la que tiene repercusiones en el embarazo, no per se la infección viral. Claro que sí. Debemos tomar en cuenta que SARS-CoV-2 nos va a ocasionar hipoxia placentaria. Entonces, la hipoxia placentaria nos puede llevar a un estado no tranquilizador del feto, que si la paciente está bien, se le da todas las medidas para que mejore su estado de gravedad o su estado crítico, el feto va a estar bien. Si eso no se compensa, obviamente el feto va a estar mal. Entonces, ¿de qué depende que el binomio se encuentre bien? Del manejo adecuado que se le dé a la paciente con COVID-19. Exacto, muchas gracias. Creo que hemos tocado en general, no sé si quieras decir algo más o concluir en 2, 3 puntos importantes. Sí, bueno, pues, los mensajes, ¿no? COVID-19 se quedó con nosotros. Estamos aprendiendo mucho de COVID-19, de disfunción endotelial, de inflamación intravascular. Está muy asociado con los grandes eventos obstétricos, sobre todo con preeclampsia. También han incrementado el número de rupturas de membranas, el número de parto pretérmino, por lo mismo, por la gran inflamación, por la gran respuesta inflamatoria que ocasiona SARS-CoV-2. Por lo tanto, si ya se quedó con nosotros, ya es endémico la infección por SARS-CoV-2, debemos aprender de todas las lecciones que nos ha dado a lo largo de estos 2 años y saber que debemos incluir el antecedente dentro del embarazo actual de la infección por SARS-CoV-2 y poner ojo en esta paciente. Y el segundo mensaje es, vacunen a todas las embarazadas. Eso es lo primordial. No importa el trimestre en el que se encuentren, vacunen a todas las embarazadas. Y justo el antecedente, y creo que también preguntar, creo que no estamos acostumbrados a preguntar esquema de vacunación en ginecología. Y cada vez hay que preguntarles más y tratar de convencer a las pacientes porque desafortunadamente creo que nos seguimos encontrando con gente renuente a la vacunación. Sí. De hecho, las pacientes que se siguen complicando e ingresando a unidades hospitalarias lamentablemente no estaban vacunadas. Exacto. Entonces sí es que seguir insistiendo e incidir en la población general más que en nuestro grupo de médicos. Si cada uno de ustedes hable con la paciente de la importancia del por qué la vacunación, pero sí, hasta el momento es difícil de creer, pero existen mujeres embarazadas que no se han vacunado. Desafortunadamente. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muy interesante, gracias. Gracias a todos. Esto fue otro podcast más de Comego por un Comego sin Fronteras. Muchas gracias.